Shalom. Gracias por apoyar a CCM Llave de David. Tus oraciones son sumamente necesarias para poder sobrellevar la encomienda que el Eterno nos ha dado de llevar su palabra. En CCM Llave de David nos esforzamos por mantener un balance entre la Torá y el Espíritu, mientras te ayudamos a retornar a las raíces de tu fe. Puedes ayudarnos a cumplir con nuestra misión de muchas maneras. Además de orar por nosotros y nuestro ministerio, síguenos en las redes sociales e invita a todos tus contactos. Visita hoy nuestra página en Facebook y síguela. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo. Queremos ser de edificación a tu vida. Te exhortamos a que nos apoyes con tus ofrendas y donativos. Puedes hacer tu aportación utilizando ATH Móvil al 787-903-3158 o al 787-464-7103. También puedes hacerlo por PayPal a la dirección www.paypal.me/José Arroyo Méndez. Ahora, quédate con nosotros y disfruta este interesante y poderoso mensaje. Mil gracias por tu apoyo. Shalom Aleichem. ¿Cuántos están contentos, amados hermanos? Gozosos, contentos de estar en la presencia del Señor. El Señor. Un gran milagro ha ocurrido aquí. Amén. Amén. La celebración de Hanua. Hoy quiero disertar un poquito de todo un poco, ¿verdad? Porque quiero tocar un poquito de historia, un poquito de profecía. Si fuéramos a ir en detalle a los eventos ocurridos en una época como esta, hace unos siglos atrás, no nos da el tiempo. No me da una hora, no me dan 2 horas. Sería un seminario de muchas horas, tanto en el campo histórico como en el campo profético. Pero así como un vuelo de águila, vamos a tocar ciertos aspectos de lo que ocurrió en aquella época, unos eventos históricos, y qué relación hay con esos eventos en el día de hoy. Pero antes de disertar en la palabra, tengo aquí una petición muy especial. Esto es una oración 911. Una oración 911 por Jaden Vélez Santana. Este niñito necesita nuestra oración urgentemente en este momento. Así que vamos a ponerlo en oración, antes que nada, para que el Padre se glorifique en la vida de este niño. Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam. Bendito tú eres nuestro Dios, Rey del universo. Tú eres la fuente de la justicia y de ti emana la misericordia, Señor. Apelamos, Señor, a tu corazón, a tu misericordia y tu compasión, Señor, y oramos por Jaden Vélez Santana, que en esta hora necesita tu auxilio, Señor. Está padeciendo una condición, querido Dios, que es extraña para el hombre, pero como para ti no era imposible, Señor, te rogamos, Señor, en el nombre de Yeshua de Nazaret, que envíes tu palabra poderosa y que tú toques a este niño, Señor, y que lo levantes de su lecho de enfermedad. Lo creemos, Señor, y te damos gracias anticipadamente por su restablecimiento. Amén. Gracias, Señor. Amén. Así mismo, en este momento, me pongo en las manos del Señor para disertar acerca de su palabra. Tu palabra, Señor, es vida y verdad. Ella es lumbrera en nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a interpretar con sabiduría y con vehemencia tu palabra, a explicarla con denuedo, con entendimiento, Señor, y con gracia. Padre, que no me vean a mí, sino que pongan su mirada en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Que todo lo que aquí se haga, Señor, redunde para tu honra y para tu gloria, y para edificación de nuestra iglesia, Señor amado. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Yeshua celebró esta festividad? Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Que los que estamos aquí somos creyentes. Sabemos que Yeshua celebró esta festividad precisamente en una época de invierno. Así que ese día él estaba en Jerusalén. Aunque no es una festividad donde hay una convocación para asistir a Jerusalén, Yeshua subió a Jerusalén
Y me imagino que estaba bien abrigadito porque allí hace mucho frío en invierno. Cae nieve en Jerusalén en invierno. Aquello se forra de blanco precioso. Es el verano y por las noches baja a 63, 62 grados. En Jerusalén en pleno verano. Imagínense en invierno. Así que Yeshua estaba allí celebrando la festividad de Hanukkah, porque nosotros no la hemos de celebrar. Tengo aquí un escrito que tiene como 7 páginas, que si lo disertamos lentamente, pues no me da el día. Pero como les dije, como abuelo de águila, vamos a tocar esta enseñanza. Dice el profeta Isaías, en el capítulo 60, verso 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, lo dice prospectivamente, cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuánto dicen amén? El mensaje de hoy lo podemos titular Hanukkah, dedicación, historia y profecía. Si podemos darle algún título. Y nos remontamos a 6 siglos antes de Yeshua y vamos al libro de Daniel, en el capítulo 8, y buscamos los versos del 1 al 14. Lo leemos rapidito, y dice así: en el año tercero del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital provincial de Elam. Vi pues en visión junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, como si volara. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él, y con la furia de su fuerza lo derribó. Y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió, y quebró los 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien lo librase del carnero y de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, que es Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó, aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario al ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Y del 20 al 26 dice: en cuanto al carnero que viste, porque esta es la interpretación ahora de la visión, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reinos de Media y de Persia, los persas. El macho cabrío es el rey de Grecia, Alejandro Magno, que se engrandeció muchísimo. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrantado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas,
y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Bendito sea el Señor. A mediados del siglo V, antes del Mesías, se produjeron movimientos en Siria, Egipto e Israel contra el poder de los persas. En esa época tuvo su entrada en la escena geopolítica de la región el más formidable en extensión y en rapidez, el ejército de Alejandro Magno. Por ahí está Alejandro, pero aquel es otro, ¿sabes? Que terminó con el dominio persa. Alejandro Magno derribó este imperio. Los persas eran bien formidables en batalla, pero Alejandro Magno, con su sagacidad, su astucia y un formidable ejército macedonio, los venció. Con el pretexto de vengar la derrota de Grecia ante los persas durante las llamadas guerras médicas, Alejandro se movió y derrotó a Darío III en el año 333 antes de nuestro amado Mesías nacer en Israel. Esto aseguró el dominio del más vasto territorio comprendido hasta ese tiempo. En ese tiempo Alejandro Magno dominó desde la península ibérica, que es hoy día España, hasta Mesopotamia, imagínense, incluyendo la parte baja de Alemania y el norte de África. Hubo mucho terreno conquistado. Israel se entregó sin resistencia, oigan esto, sin resistencia, salvo la región de Gaza, lo que es Gaza hoy día, que todavía sigue siendo Gaza, que esa gente allí resistieron a Alejandro. El asedio duró 2 meses. Jerusalén se entregó sin resistencia y el Líbano se resistió y duró 9 meses y cayó en manos de Alejandro Magno. Alejandro pensó destruir Jerusalén, pero tuvo un sueño, y estoy hablando someramente porque no voy a entrar en mucho detalle porque nos tardamos muchísimo, no me da la tarde para explicar esto, pero el emperador o el rey de Grecia, Alejandro Magno, tuvo un sueño donde él vio un ser iluminado, vestido de azul, que le daba la bienvenida a Jerusalén. A él en Jerusalén. Cuando Alejandro se disponía a entrar en Jerusalén, vio el santuario y dijo, voy para allá con sus tropas. Usted sabe lo que pensaba hacer. Pensaba destruir el templo. Pero ¿qué pasa? Que cuando él va entrando por la plazoleta del templo, el sumo sacerdote de aquel entonces sale al encuentro de Alejandro por la vestimenta con que Alejandro había soñado. Salió con la vestimenta sacerdotal, azul, con el éfod, con el manto, la mitra, tal como lo soñó Alejandro. Cuando Alejandro vio esto, se impresionó tanto y las palabras del sacerdote fueron diplomáticas hacia él, que Alejandro desistió de destruir Jerusalén. Aunque, ¿verdad?, el general entra al templo, sale precisamente el sumo sacerdote, como él lo visualizó, y desistió de destruir el templo y la ciudad. A partir de entonces, muchos judíos comenzaron a adoptar las costumbres de los helenistas. Los helenistas son los griegos. Y muchos inclusive se enrolaron como mercenarios en las tropas de Macedonia. A la muerte de Alejandro, porque Alejandro murió, ¿sabe qué edad murió Alejandro? De 26 años. Tenía 26 años cuando conquistó toda Europa y toda Mesopotamia. Derrotó a los persas, llegó a las puertas de la India. Hasta allí llegó Alejandro. En todo el norte de África. Tenía un muchacho de 26 años. Que es tremendo militar. Su imperio se desmoronó por las luchas internas de sus 4 generales. Esos son los 4 cuernos del carnero del que habla Daniel en el capítulo 8, verso 8. Los 4 cuernos que se levantaron de ese carnero. Son esos 4 generales que tuvo Alejandro. Y cuando él murió se disputaron los territorios. En el año 189, antes de nuestro Mesías, Antíoco III toma control de Israel, de Siria y de Fenicia. Fenicia es el Líbano hoy día. Este fue leniente en cuanto a la materia judía, pero su sucesor, Antíoco IV, este sí, determinó hacer oficial la helenización de la religión y vida judía. Bajo Antíoco IV, Jasón, miembro de la familia Onías, fue nombrado sumo sacerdote para llevar a cabo la introducción de medidas griegas en Jerusalén.
Un gran número de judíos se opusieron tenazmente, precipitando el cese de Jasón, y se nombró entonces a Melenao de la familia de Tobías. En toda esta época de recepción del influjo helenístico, de lengua y cultura griega, Jerusalén cobra gran importancia como centro de la diáspora judía de la región del Medio Oriente. Hoy, o en ese entonces, bajo el control de Israel por los ptolomeos y griegos, y la cultura helenística se extiende rápidamente. Ya hubo asimilación. Pero las contradicciones hacia algunas modas griegas, como el gimnasio y la práctica del deporte en plena desnudez, levantaron serias diferencias culturales. Antíoco IV, que venía de vencer a los ptolomeos en Egipto, decidió a su regreso acelerar el ritmo de las reformas culturales y religiosas, lo que generó un gran conflicto con los judíos fieles al Dios de Israel. Bajo el mando de Antíoco IV se aprobó un edicto que prohibía los sacrificios, la circuncisión, el Shabbat, y se proscribieron las Sagradas Escrituras. El templo perdió todos sus privilegios y por todo el país se levantaron altares a los dioses griegos. El propio templo de Jerusalén fue profanado cuando colocaron una estatua de Zeus en cuyo altar se sacrificaban cerdos. Tremendo, ¿verdad? Jeremías capítulo 51, verso 20. Oigan, oigan. Martillo me sois, dice el Señor. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Martillo me sois. ¿Qué les recuerda eso? ¿Cómo lo traducimos? Macabí. Macabeos, Macabí, en plural. Año 167 antes de que naciera el Mesías, estalló la rebelión. Después que Antíoco emitiera en Judea los decretos que prohibían la práctica de la religión judía, un sacerdote, Matatías el Asmodeo, encendió la chispa de la revuelta contra el imperio seleucido, entonces los griegos y los sirios. Matatías con sus 5 hijos huyeron a los montes de Judea y un año más tarde Matatías fallece. Entonces su hijo Judas Macabeo, o Judas Macabí, se levanta y lideró un ejército de judíos a la victoria contra los seleucidas. El levantamiento fue jalonado por una serie de batallas mediante las cuales los macabeos ganaron reputación a los ojos del enemigo debido a sus tácticas de guerrilla. La guerrilla no lucha convencionalmente, la guerrilla atacan en pequeños grupos, hacen emboscadas, tienden trampas, hacen ataques nocturnos sorpresivos, y esas son sus tácticas. La historia registra que un total, y esto es un aproximado, la historia registra que un total de 13.000 judíos combatieron sobre 120.000 griegos y sirios. O sea, que estaban en minoría. Obviamente hubo un evento parecido, ¿se acuerdan de Gedeón? Con sus 300 soldados, como hicieron los madianitas, que eran sobre 100 y pico mil también. En aquella batalla el Señor se glorificó, le dio unas instrucciones a Gedeón: haz esto y esto y esto. Y Dios es el mejor estratega, y vencieron. Pues pasó algo semejante aquí. Quiero hacer notar lo siguiente, ¿verdad? Este evento no está registrado en la Biblia que conocemos, ni en la Tanakh tampoco. Es lo que llaman un libro apócrifo. No voy a abundar en eso porque eso es para otro día. La cuestión es que estos eventos surgen en el llamado periodo de silencio profético, porque desde Malaquías hasta Juan el Bautista hubo 400 años de silencio en Israel en que no se levantó un profeta. Sin embargo, aquí ocurre un milagro. No es que Dios estuviera ausente, meramente no se levantó un profeta per se, pero sí se levantó un líder guerrero que defendió a Israel del anticristo llamado Antíoco IV. También tenían, dice la historia, que habían 32 elefantes que participaban en los combates. Algunos historiadores dicen, no, eran 500 elefantes. 500 es mucho. 32 es creíble.
Y hablan inclusive hasta de una batalla donde los elefantes estaban borrachos. Pero es una historia para otro día. La cuestión es que ese elemento nunca había sido visto en batalla anteriormente y causaba gran terror entre las tropas. Pero aún así los macabeos lucharon y vencieron. Tras la victoria, los macabeos entran triunfantes a Jerusalén y realizaron una limpieza ritual del templo, restableciendo los servicios tradicionales judíos e instalando a Jonatán Macabeo como sumo sacerdote. Y es en este evento que ocurre el milagro de la menorá. Aunque no vamos a abundar en eso en este momento, voy a seguir con el evento histórico. Tras el restablecimiento del culto al Dios de Israel, los macabeos quedaron divididos por la decisión de seguir o no luchando. Cuando la revuelta inició bajo el mando de Matatías, era vista como una guerra por la libertad religiosa. Sin embargo, y por motivo de su éxito, muchos quisieron seguir luchando por conseguir la total independencia del Estado judío, políticamente hablando, porque dominaba Siria, dominaba Grecia. Ellos derrotaron estas tropas y lograron esa autonomía religiosa, pero todavía quedaba ese ambiente helenístico en la región, y ellos querían una total independencia de toda denominación o de toda influencia helenística. Por lo tanto, este conflicto condujo al eventual surgimiento de la secta de los fariseos y de los saduceos. Esa lucha interna entre los macabeos posteriormente produjo los fariseos y los saduceos. Ya ustedes se acuerdan, ¿verdad? En época posterior a la muerte de Jonatán, en el año 142 a.C., nuestro Señor, Simón Macabeo, el último hijo de Matatías, ascendió al poder. Ese mismo año, Demetrio II, rey de Siria, le garantizó a los judíos la independencia política completa. Y Simón, sumo sacerdote y comandante de los ejércitos de Israel, fundó la dinastía Asmodea. Esta autonomía se sostuvo hasta el año 63 antes de nuestro Señor, cuando el idumeo Herodes el Grande se convirtió de facto en el rey de Israel. Pero aquí comienza otra historia, esa es otra historia. Yendo un poquito atrás y estudiando los caracteres de este personaje llamado Antíoco, este Antíoco reúne todos los requisitos para ser un antimesías, o lo que por ahí la gente conoce un anticristo. ¿Por qué? Porque se opuso tenazmente a todo lo establecido por Dios. Es el prototipo del anticristo. Fíjense que, de hecho, él se hacía llamar Epífanes, Antíoco Epífanes, que dice el que es como Dios, porque él se autoproclamó como si fuera Dios. Y prohibió el culto al verdadero Dios y el seguimiento de la ley de Moisés en su tiempo. Pero fíjense, la historia de la humanidad es cíclica. Ustedes han escuchado ese proverbio que dice que los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla. Y eso pasó porque siglos más tarde se levantó un emperador llamado Adriano, ahora un emperador romano, en el año 135, ya después que hubiera nacido Yeshua. Este se autoconsideraba un dios, prohibió el judaísmo, colocó una estatua de Júpiter en el lugar santo. Ya el templo no estaba. El templo había sido destruido en el año 70 por los romanos, por las tropas del general Tito. El templo fue tal como predijo Yeshua, que el templo sería destruido. Pero el lugar santo estaba ahí, y todavía el lugar santo está ahí, ocupado por una mezquita musulmana. Eso no lo quita nadie. Así que este Adriano puso una estatua de Júpiter allí y una estatua de Afrodita en el monte Gólgota, porque se la dice en español Calvario. Estableció una sola religión, oigan esto, estableció una sola religión y cambió el nombre de Israel por Palestina, y a Jerusalén le puso Aelia Capitolina. El nombre de Palestina como que sí, la historia lo acogió, pero el de Aelia Capitolina como que fue demasiado. Jerusalén es Jerusalén y punto. Y será llamada así por los siglos de los siglos, porque Jerusalén contiene el nombre de nuestro Señor. Jerusalén. Y en el libro de los Reyes, en el libro de las Crónicas, Yahweh dice, he puesto mi nombre en Jerusalén. Porque en Jerusalén empieza con Yahweh.
¿Y sabes qué? La ciudad antigua de Jerusalén tiene 26 acres. Y si usted lleva a números el nombre del Señor, eso se llama gramatía en hebreo, es el número 26. El nombre Yahweh es el número 26 en gramatía. ¿Cuántos acres tiene Jerusalén? 10. 26. He puesto mi nombre en Jerusalén, dice Yahweh. Es una ciudad muy amada por el Señor. Mira que la han pisoteado, la han asediado, la han destruido 2 o 3 veces. Mira, los egipcios, los sirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, las cruzadas, la Inquisición, Hitler. ¿Dónde están todos ellos? En el olvido. ¿Pero dónde está Israel hoy día? Vivito y coleante. Amén. Israel está ahí. Todas esas naciones sucumbieron, pasaron a la historia. Israel, Dios lo restableció como nación por su amor y misericordia. Y hay propósito, pero eso es historia para otro momento. Pero se levantó posteriormente otro emperador romano llamado Constantino. Ya esto fue en el tercer siglo, exactamente en el 325 después de nuestro Señor. Constantino dice que él se convirtió en cristianismo porque él vio una señal en el cielo en forma de cruz y una voz que le fue dada que dijo: con este símbolo vencerás. Así que Constantino se hizo cristiano y oficializó la religión cristiana como la religión del Estado romano. ¿Qué pasó con eso? Yo creo que lo que Constantino vio fue que este movimiento mesiánico cristiano estaba creciendo tanto y tanto, y cuanto más los perseguían, más se multiplicaban, cuanto más los martirizaban, más se crecían. Constantino dijo: yo no puedo con ellos, pues me voy a unir a ellos. Eso fue lo que hizo, una estrategia, porque Constantino nunca fue un buen cristiano, mató a su propia familia. Eso no es un buen cristiano. Y los hechos de la vida de Constantino demuestran todo lo contrario a lo que hace un cristiano o un creyente. Constantino prohibió la religión judía, obligó a guardar el domingo en vez del Shabbat, prohibió las fiestas bíblicas. O sea, no se podía celebrar Pascua, ni primicias, ni panes sin levadura, ni Pentecostés, ni Shavuot, ni Sukkot, ni Yom Kippur. Todo eso él lo prohibió, porque eso era judío. Obligó a adorar imágenes de Zeus o Júpiter disfrazadas de cristianismo. Un ejemplo clásico es la Madonna con un bebé en sus bracitos y un papá al lado. Eso viene del paganismo de los babilonios. Estudia la historia de Semiramis y de Nimrod y ustedes verán de dónde viene esa costumbre de por ahí de presentar a Yeshua como un bebecito en las manos de su mamá. El bebé rubiecito, bien lindo, la mamá blanquita, que probablemente pues Yeshua nació en el Medio Oriente, en Israel, posiblemente era medio morenito, con el pelito castañito, los ojos marrón, de estatura promedio, tal vez 5'6", así como lo de nosotros. La cuestión es que este Constantino prohibió a los judíos en su reino y a los creyentes en el Mesías, porque mucha gente que creyeron en el Mesías se dieron cuenta de que esto no es lo que dice, esto no es lo que nos enseñan los apóstoles, va contrario a la enseñanza de los apóstoles, y también fueron perseguidos y martirizados. Más adelante los herederos de este trono fueron llamados papas. No las papas de Wendy ni de cocinar, los papas estos de Roma. Y estos más adelante impondrían la Inquisición. O sea, el que no crea en esto, Inquisición con él. En la hoguera, lo estiramos hasta que se le rompan los huesos, echamos aceite quemado por la boca. Ocurrían barbaridades, pero es una historia triste. ¿Sabe qué? También Constantino es un prototipo de un anticristo, porque se opuso tenazmente a las enseñanzas del Dios de Israel. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, verso 18. 1 de Juan 2, 18 dice: hijitos, o sea, Juan siempre bien cariñoso, llama a los creyentes hijitos. Ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene.
Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mira lo que dice Juan. Juan dice, ya es el último tiempo y viene el anticristo. Pero han venido otros anticristos a través de la historia. El mismo espíritu antimesías que se manifestó en Antíoco, Adriano, Constantino, los papas, Hitler y otros tantos hasta el día de hoy, es el mismo espíritu anticristo que permea en el mundo actual. Toda sociedad se rige por unos pilares que son la religión, la economía, los medios informativos, la educación, la política y la moral. Si el anticristo toma control y dominio de estos pilares, sucumbe la sociedad. Fíjense, la religión, como hizo Adriano, las Naciones Unidas hace unos días atrás promulgaron o tiraron al floor o al piso una resolución para crear una sola religión en el mundo. Y era el Papa. Y el Vaticano y las Naciones Unidas juntándose para crear una sola religión, el ecumenismo. Tenga cuidado con eso, porque ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Ninguna. De hecho, las tinieblas huyen ante la luz. Usted sabe, Miguel, tú sabes que tú eres una luz. Leslie, tú eres una luz. Leslie, usted sabe que una pequeña vela, ya yo lo había dicho anteriormente, una pequeña vela en una noche bien oscura se ve a 10 millas de distancia. ¿Usted sabe por qué se ve a 10 millas de distancia? Porque a 10 millas de distancia comienza la curvatura de la Tierra y por lo tanto pues ya no se ve. Una vela a 10 millas de distancia, o sea que una pequeña luz disipa mucha tiniebla. Pero si tú juntas esta lámpara y esa lámpara y esa lámpara y todas estas lámparas, ¿qué hacemos? Tremenda hoguera. Y el enemigo se disipan las tinieblas. Fíjense que también si el enemigo domina la economía, la nación sucumbe. Hay una brecha entre ricos y pobres en el mundo cada día mayor. Usted sabe que la economía del mundo está controlada por 1% de la población mundial. La riqueza del mundo está controlada por 1% de la población mundial. Y de ese 1% de la población mundial, 10 familias controlan la riqueza del mundo. Nadan en oro como Rico Más Pato. ¿No se acuerdan de ese Rico Más Pato, la historia de Disney? Que al que él había un edificio y él se tiraba y nadaba en monedas. Así son esas familias. ¿Quiénes son? Nadie sabe quiénes son. Sí, se nombran los multimillonarios, pero esta gente están ocultos. Son ocultos. Llámense como se llamen, Illuminati, Templarios, no se sabe. No vamos a especular sobre eso, ¿verdad? Porque no sabemos. Pero la economía del mundo está dominada por un grupito pequeño que precisamente no responden al Mesías, sino que responden a sus propios intereses y al anticristo. También los medios informativos. Los medios informativos parcializados tergiversan la información y tergiversan los eventos históricos. Un noticiario que favorece, sin entrar en política, ¿verdad? Porque esto ha sucedido desde hace mucho tiempo, pero un noticiario o unos medios informativos que informan a favor siempre de un candidato y en contra de otro candidato, ¿qué va a pasar? Influencia en la mente del ser humano y gana el menos indicado, el que favorece intereses ocultos, el que favorece, ¿verdad?, la agenda del anticristo. Ese es el que gana, pero el que dice, no, yo vengo con dignidad, yo vengo en representación del pueblo cristiano, estos son anacrónicos, estos son del pasado, esta gente no, y nos desprecian. Gracias a Dios tenemos representación en Cámara en esta ocasión, ¿verdad? Son 2 legisladoras, excelentes legisladores, ¿verdad? Tienen un buen récord, tenemos representación, ¿verdad? Pero es igual que siempre, minoría contra mayoría. En la educación, mire, hermano, no hay
un lugar preferido del anticristo donde meterse que la educación de una nación. Con el cuentito ese de la perspectiva de género, que está bien, ellos lo disfrazan de que para que haya equidad. Yo creo en la equidad del hombre y la mujer en el empleo. Yo he visto mujeres que pilotean aviones y lo hacen con gran destreza, profesoras, química, física, astronautas. Hay un astronauta que va para la luna, está en agenda para ir para la luna. En el grupo de los 18 que escogieron en estos días, una mujer. Yo creo en eso. La mujer no es menos que el hombre. Pero con esa historia entran la cuestión de la perspectiva de género, donde tenemos que aceptar lo que Dios no acepta. Es que un hombre se puede enamorar y casarse con otro hombre, que una mujer puede enamorarse y casarse con otra mujer, y que eso es normal. Eso no es normal. Hasta hace unos años, eso era considerado un desorden psicológico por la Sociedad de Psicólogos de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo, el anticristo fue ingresando en este campo y diciéndole, no, si eso es normal, hay que cambiar, los tiempos cambian, hay que modernizarse, hay que modernizarse. Lo que pasa es que Dios no se va con esa cuestión de modernizarse, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que era malo antiguamente es malo en el día de hoy. Y lo que Dios no aprobó antiguamente, no lo aprueba en el día de hoy, porque su palabra nunca ha cambiado. Yeshua nunca invalidó la ley, como cree mucha gente por ahí. La ley está vigente. Lo que pasa es que los fariseos, nuestros amiguitos fariseos, invalidaron la ley. ¿Por qué? Porque carecieron de misericordia y de justicia. Yeshua hizo hincapié en eso. Mira, es necesario que guarden la ley, sí, pero también es necesario que hagan justicia. Porque mira lo que dice Yeshua: si nuestras obras no son mayores que las de los fariseos, de nada sirve. ¿Y qué es eso? Que seamos entonces justos, que seamos compasivos, que seamos misericordiosos, que levantemos al caído, que visitemos al enfermo, que visitamos al desnudo, que alimentamos al hambriento. Eso es justicia. Y eso es lo que Yeshua quiere de nosotros. Pero cuando el enemigo domina la religión, la economía, los medios informativos y la educación, la nación sucumbe. ¿Y qué hablamos de la política? Puestos de gobernanza por ateos y anticristianos en todo el mundo. En Uganda salió electo un presidente en estos días que se llama Adolfo Hitler. Y él está muy orgulloso de su nombre. Muy orgulloso. Así se llama, búsquenlo en la noticia en estos días, en Uganda, en África. Así se llama, Adolfo Hitler. Bueno, pues, veremos. El mundo, como bien se lo dijera el adversario de Yeshua cuando estaba en el desierto, si me adoras te doy los reinos del mundo. Porque actualmente el príncipe de este mundo es el enemigo, el adversario. Por eso es que nosotros vemos en las naciones pocos creyentes, poca gente que ama a Dios. Porque cuando tratan de buscar estos puestos, son opacados y son eliminados del medio. Por eso es que el anticristo no quiere que los cristianos entren en la política. La política no es mala. Lo que pasa es que los que están en la política no son muy santos que digamos. Pero la política, hombres que fueron por Isaías, el profeta Isaías fue un hombre de Estado, un hombre político en su tiempo. Y Yeshua es rey. ¿Y qué es un rey? Un hombre que gobierna, ¿verdad? Una nación, un reino, y encamina su política. O sea, la política no es mala, pero cuando los enemigos de Dios la dominan, sucumbe la nación. Y la moral. Mire, una de las causas del derrumbamiento de todos estos imperios que yo mencioné, pero sobre todo el imperio romano y el griego, una de las causas del derrumbamiento de estos imperios fue la inmoralidad. La inmoralidad. Precisamente lo que estamos viendo hoy día, hombres con hombres, mujeres con mujeres, la poca justicia, la poca compasión, y los imperios se hacen inmorales y sucumben. Volvemos al capítulo 7 de Daniel. Habíamos cubierto el 8, pero vamos al capítulo 7. Y en el libro de Revelación, escrito por Yohanan, donde se relata y se describe un mismo evento separado por siglos.
Daniel, 605 años antes de Cristo. Juan, de 80 a 90 años después de Cristo, o el Mesías, como nosotros le llamamos. Este capítulo 7 de Daniel y el libro de Revelación hablan de un mismo evento. Esto se llama escatología, ¿verdad? El surgimiento de un antimesías que tendrá dominio mundial, perseguirá a los santos, ejecutará a muchos, dominará los pilares de la sociedad, que fueron los que mencioné. Habrá guerra o hará guerra contra los santos y ganará algunas batallas. Aquí se manifiesta la paciencia de los santos, que son los creyentes en Yeshua, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua, como dice en Apocalipsis 14:12. Mateo 24, vamos a Mateo 24, versos del 5 al 14. Mateo 24, del 5 al 14. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no se turben, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambre, y terremotos en distintos lugares. Estamos viendo, ¿verdad?, que esos pocos eventos y situaciones que estamos viendo hoy día. Ese COVID-19 es una peste mundial, hambre a nivel mundial, y eso vendrá ahora peor todavía. Y todo esto, dice el Señor, será principio de dolor, o sea que todavía falta, porque esto es el principio de un dolor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Lástima. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque digo yo, a quienes engañarán. Te podrán engañar a ti, que estás comprometido con Yeshua, que estás metido en la palabra, que la estudias consistentemente, que oras consistentemente. ¿Te podrán engañar? No te pueden engañar. No te pueden engañar, ¿por qué? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, dice el Señor Yeshua. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. En una ocasión, los fariseos se acercaron a Yeshua, lo interrogaron, y Yeshua dice, derriben este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y se encarcelaron los fariseos y dijeron, ¿qué? Se tardaron 46 años en construir este templo y tú dices que en 3 días lo vas a reconstruir. Actualmente no hay un tercer templo en Israel, un tercer templo físico, de piedra y de oro, bien ornamentado. Pero ya el tercer templo se reconstruyó, porque no es un templo de piedra y de mármol. Cuando Yeshua murió y resucitó, se cumplió esta palabra que dijo, destruyen este templo, que lo destruyeron en el Calvario, y en 3 días lo reconstruiré. Y al tercer día resucitó entre los muertos con gran poder y gloria. Su templo reconstruido y rededicado. Ya, mire, si vamos a ver, no hace falta un tercer templo, ya está el templo. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros está el menorá encendido, gente. Yeshua es el templo, el tercer templo que fue reconstruido. Pero sí va a haber un tercer templo, eventualmente lo van a reconstruir en Israel, porque el anticristo se va a manifestar en él. Y Yeshua va a hacer una entrega triunfal en ese templo. Basta que un creyente le dé la espalda a Yeshua para que el espíritu del antimesías desecre ese templo. Un creyente, como dice Yeshua, se entreguen unos a otros. Dejen de un lado la fe. Viene el antimesías con 7 peores que él. Dice, dejó ir el Señor, la casa está libre, vamos a meternos en él. Y su postre estado viene a ser peor que el primero.
pero somos hijos de la luz, que es Yeshua, y el adversario no tiene ni parte ni suerte con los hijos del reino. Con fe en Yeshua, nuestro Mesías, y guardando los mandamientos de Dios, resistamos al malo, y la victoria será dada a los que perseveren hasta el fin, como dice Yeshua. Hoy me pongo el uniforme. Voy a echar el talit para que vean el uniforme. Esto es un uniforme de combate. No tengo rango, esto es un rango de cabo. En el reino nosotros no tenemos rango. Todos somos hijos del Altísimo. Tiene peso, el talit tiene peso. ¿Sí? Todos somos combatientes en las fuerzas armadas o las milicias del Señor. No hay un cristiano pasivo en las vidas del Señor. Todos tenemos una participación activa. Fíjense, como dije al principio, levántate y resplandece. El Señor te dice lo mismo en el día de hoy. Hoy me pongo este uniforme, no es un uniforme cualquiera, es de las fuerzas de defensa de Israel. Haganá, Sabah Haganá de Israel, fuerza de defensa de Israel. Y me preguntarán, ¿dónde está tu rifle, Monty? ¿Dónde está tu pistola? No, mis amados. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, como está escrito en 2 Corintios 10:4. Por eso yo tengo un rifle aquí. Yo tengo uno más poderoso. ¿Quieren verlo? Mira. Hoy te digo, levántate en el nombre de Yeshua. Y así como hicieron los macabeos, Macabim, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Unge tu escudo, que es tu fe en el Mesías. Y con valor y gallardía, pelea la buena batalla de la fe. ¿Habrá días difíciles? Sí los habrá. ¿Habrá aflicciones? Sí las habrá. ¿Tendremos tribulaciones? Las tendremos. Pero ten paciencia y confianza, porque nuestro Señor y Salvador Yeshua ha vencido y su reino es eterno e inamovible, y tendremos descanso de nuestras obras y abundancia de paz en el Señor. Amados, que este tiempo de celebración y dedicación, la luz de Yeshua te alumbre, y a su vez tú seas luz en este mundo. Amén. Y terminamos con el Salmo 27. El Salmo 27 dice, qué lindo, oiga esto: Yahweh es mi luz. Y seguimos con la luz. Es que el Señor es luz. Yahweh es mi luz. Yahweh Ani Or. Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Yahweh, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, Mautzur. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en sus tabernáculos. ¿Qué voy a sacrificar? ¿Un animal? Becerro, un carnero, una oveja. No. Sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Yahweh. Amén, exactamente. Que esta celebración, amados, sirva de ocasión para fortalecer tu fe. Pues ya tenemos fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Pero que esa fe se fortalezca, acreciente, y que esa luz vaya en aumento como el menor, que va un aumento hasta hacerse perfecto. Que sea como la luz del alba, que amanece el sol así tenue, pero poco a poco va subiendo, y la luz va acrecentándose hasta que alumbra en todo su esplendor en pleno día.
que así alumbre la luz de Yeshua en nuestro corazón. Que Dios les continúe bendiciendo. Un abrazo a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales y en especial a los que están en la diáspora. Un abrazo, les informamos que los amamos mucho y que seguimos orando los unos por los otros. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Qué tremendo lo que el Eterno está haciendo, hermano. Yo siempre lo he dicho, la historia que nosotros estamos viviendo y el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo cíclico. Y las cosas se van repitiendo. Y sí, las profecías, la mayoría de ellas, como Apocalipsis, como el libro de Daniel, tuvieron un cumplimiento histórico, algo que ya sucedió con los emperadores romanos, con Nerón o con Antíoco Epífanes. Y todas estas cosas ya sucedieron. Algunas veces las vemos cumplir con Hitler. Muchas personas utilizan Ezequiel para la restauración del pueblo de Israel y la nación. Pero todas ellas tienen un cumplimiento profético que nos habla del retorno del Mesías y del tiempo por venir también. Amén. Hermanos, y el final fue contado, según nos dice la Escritura, desde el principio. Entonces yo quiero que ustedes sepan que, como mencionaba Monty, estas cosas son proféticas de lo que nosotros vamos a vivir. Y hay gente que piensa que esto es de aquí a cuando yo tenga mis nietos. No, hermano. La persecución de los seguidores del Mesías ya está ocurriendo. Y no eso, antes era acá, que allá en China, que sí, por yo no sé dónde. No, hermano. Algunas veces en América Latina ya está ocurriendo. Y hermanos, antes se hablaba con nuestros padres, no, que si tenían miedo, que si el socialismo, que si el comunismo. Hermanos, yo no sé si usted está dando cuenta, pero es algo que se nos ha ido infiltrando poco a poco. Hermanos, la mentalidad comunista está en Puerto Rico ahora mismo. ¿Cuántos de ustedes dicen, pero por qué el gobierno no arregla esto? Pero es que el gobierno no ha hecho lo otro. Entonces nosotros somos como personas que consumimos algo que el gobierno ofrece. Cuando el principio de la democracia siempre fue que el gobierno era el pueblo. Por lo tanto, cuando usted dice que el gobierno no hizo, usted está diciendo nosotros no hemos hecho. Pero eso no es la manera en que lo vemos. La manera en que lo visualizamos es que hay una gente allá arriba que se supone que esté para mantenernos. Y cuando nosotros algunas veces analizamos las cosas, decimos, pero eso no es justo. Entonces, rápido queremos, los adolescentes, los jóvenes, los niños de hoy en día, eso no es justo, eso no es justo. Porque nosotros queremos igualdad, no equidad. Y la equidad es que cada uno tiene conforme a su necesidad. Nosotros queremos que todo el mundo tenga lo mismo. Hermanos, la mentalidad comunista ya se está estableciendo entre nosotros. Y eso va a llegar a que el gobierno es el que decide a dónde tú vas, a dónde tú no vas, cuándo tú sales, cuándo tú no sales. Tú tienes una casa que tiene 6 cuartos, a ti no te hace falta. 3 de esos cuartos tú no necesitas, 3 de esos cuartos van a ser para otra persona. Pero es que ella no cree igual, a mí no me importa. Hermanos, las cosas van a comenzar a cambiar. Ya están sucediendo, pero están sucediendo tan sutiles que tú y yo no nos estamos dando cuenta. El gobierno va a querer imponer. El gobierno, como tú y yo lo conocimos, va a dejar de existir. Y esto va a seguir cambiando. Hermanos, los tiempos finales se están acercando. El espíritu del anticristo se encuentra entre nosotros desde que Yeshua mismo lo dijo. Ahora nos toca a nosotros decidir qué vamos a hacer. ¿Qué batallas vamos a dar? Podemos ponernos a hacer campaña política y eso no está mal. Para nosotros defender nuestras posiciones. Pero todo lo que tenemos que hacer se nos está olvidando. Es comenzar a expandir el reino de los cielos. Comenzar a evangelizar, comenzar a predicar y comenzar a dejar saber a las personas lo que va a pasar. Que no se duerman en un sueño pensando, no, todo esto se va a resolver. ¿Ok? Entiendan que hay unas profecías que tienen que ser cumplidas y se van a cumplir. La pregunta es, ¿qué postura vas a tener tú en medio de toda esta tribulación? ¿Qué postura vas a tener tú en medio de toda esta persecución? ¿Cuál va a ser tu postura? ¿Vas a defender tus valores? ¿Vas a defender tu creencia? ¿Vas a permanecer firme aunque eso te cueste dar la vida? Porque yo sé que se sonará trompeta. Y yo sé que se sonará trompeta. Y al final, aun si tú moriste en batalla, los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él para darle bienvenida al Señor en los aires, donde vamos a llegar para compartir con Él en la nueva Jerusalén. Amén. ¿Cuántos quieren reinar junto al Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos a ponernos de pie. Hermanos, los insto a que sigan celebrando Hanukkah. El sábado que viene nos reunimos nuevamente aquí. Posteé fotos, envíenos fotos de la
Postee fotos de las hanuquillas que usted prenda en su casa, de su celebración, de sus cosas, así sea sencilla y simple, no importa. Usted comparta con los hermanos, vamos a enviárnosla por Facebook, por Messenger. Aquí José tiene el compromiso de todos los días encender las hanuquillas de la congregación, la está encendiendo en el balcón. Si usted quiere venir cualquiera de las noches y sentarse con José, cantar unos cánticos y orar, usted está libre de hacerlo, venir y congregarse. Como congregación no estamos haciendo cultos formales, cada cual está celebrando en su casa, pero José les recibe. Yo sé que José le había hecho la extensión a Julito también, para que viniera a celebrar y cantara con él. Estuvo anoche con Julito aquí, pueden venir en el balcón, cantan, alaban, bendicen. Ya le dije a José que si tiene que poner las bocinas afuera y poner el micrófono y empezar a evangelizar y usar el balcón como si fuera una plataforma evangelística, que lo haga. Y si la gente se congrega en la calle, hay que cejarla, la cejamos, evangelizamos y ministramos. Para eso estamos, para extender el reino de los cielos sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se gozaron? Vamos a orar. Levante sus manos. Yevarejeja Yahweh, Veishmereja, Yae Yahweh Panabeleja, Vijuneja, Isa Yahweh Panabeleja, Veyasem Leja, Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahweh cruce su mirada con la tuya y ponga en cada uno de ustedes su Shalom, su paz. En el nombre de Yeshua el Mesías, nuestro Rey y Príncipe de paz. Amén. Hag Sameach Hanukkah o Hag Hanukkah Sameach. Amén. Vayan y digan cuán grandes cosas está haciendo Yahweh en el medio nuestro. Sean bendecidos del Señor.